Impacto evangelístico. El misterio de la iniquidad y los postreros días. Las Sagradas Escrituras nos hablan sobre varios misterios revelados. Deseamos referirnos a dos grandes misterios opuestos el uno al otro. El primero es el misterio de la piedad. La palabra de Dios dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Primera de Timoteo 3:16. Por este versículo es fácil entender que el misterio de la piedad consiste en la concepción, encarnación, ministerio, sacrificio, muerte, resurrección, ascensión del Señor. Esto es todo el gran plan de redención humana mediante nuestro Señor Jesucristo. El gran portento de la encarnación de Cristo hecho Dios y hombre. La presencia del Espíritu Santo en la concepción, la vida y la obra de Cristo. La anunciación de su nacimiento y el ministerio de los ángeles en la vida de Cristo. La predicación del Evangelio de Cristo en todo el mundo. La aceptación salvadora de su sacrificio en todo el mundo. La ascensión victoriosa de Cristo de regreso al cielo. El misterio de la piedad es Dios con nosotros. Es la incursión histórica de lo divino en lo humano, de lo celestial en lo terrenal, de lo inmortal en lo mortal, de lo eterno en lo transitorio, de lo sobrenatural en lo natural. Este misterio de la piedad es un misterio revelado, manifestado, operante, está en acción y sus frutos y resultados han sido y son maravillosos en millones y millones de vidas transformadas por el poder de Dios y por los méritos sacrosantos del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y de su sangre redentora. Este misterio de la piedad es el conjunto de atributos divinos en operación, como el amor, el poder, la sabiduría, la justicia, la misericordia, la compasión, la gracia de Dios manifestada en favor del hombre para redimirle y hacerle hijo de Dios. Pero total y tenazmente opuesto al misterio de la piedad está el segundo misterio, o sea, el misterio de la iniquidad. La Biblia dice, ya está en acción el misterio de la iniquidad. Se manifestará aquel inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, señales y prodigios mentirosos, quien el Señor matará y destruirá con el resplandor de su venida. Segunda Tesalonicenses 2 del 7 al 11. Por estos versículos es igualmente fácil de entender que el misterio de la iniquidad es la manifestación, operación satánica, plenitud y destrucción del hombre de pecado, o sea, el anticristo. El misterio de la iniquidad es la personificación del diablo en el anticristo, la posesión del espíritu del diablo del anticristo, la operación de los demonios en el anticristo, la propaganda engañosa en favor del anticristo, la perdición eterna de los seguidores del anticristo, la destrucción y la ruina eterna del anticristo. Iniquidad es todo lo opuesto a piedad. Iniquidad es carencia de principios morales, maldad, injusticia. Es el pecado en toda su extensión, opuesto a Dios y a su obra. Por lo mismo, el misterio de la iniquidad con el anticristo es el plan diabólico en contra del misterio de la piedad con Cristo. Veamos algunos contrastes.
Cristo descendió del cielo, Juan 6:38. El anticristo sube del abismo, Apocalipsis 11:7. Cristo vino en nombre del Padre, Juan 5:43. El anticristo viene en su propio nombre, Juan 5:43. Cristo se humilló a sí mismo, Filipenses 2:8. El anticristo se exalta a sí mismo, Segunda Tesalonicenses 2:4. Cristo fue desechado, Isaías 53:3. El anticristo será admirado, Apocalipsis 13:3 y 4. Cristo, Dios le exaltó hasta lo sumo, Filipenses 2:9. El anticristo será lanzado al lago de fuego, Apocalipsis 19:20. Cristo hizo la voluntad del Padre, Juan 6:38. El anticristo hace su propia voluntad, Daniel 11:36. Cristo vino a salvar, Lucas 19:10. El anticristo viene a destruir, Daniel 8:24. Cristo es el buen pastor, Juan 10:4 al 15. El anticristo es pastor vil, Zacarías 11:16 y 17. Cristo es la vid verdadera, Juan 15:1. El anticristo es vendimia de la tierra, Apocalipsis 14:18. Cristo es la verdad, Juan 14:6. El anticristo es la mentira, Segunda Tesalonicenses 2:11. Cristo es santo, Marcos 1:24. El anticristo es inicuo, Segunda Tesalonicenses 2:8. Cristo es varón de dolores, Isaías 53:3. El anticristo es hombre de pecado, Segunda Tesalonicenses 2:3. Cristo es el Hijo de Dios, Lucas 1:35. El anticristo es hijo de perdición, Segunda Tesalonicenses 2:3. Cristo es el misterio de la piedad manifestado, Primera Timoteo 3:16. El anticristo es el misterio de la iniquidad a manifestarse, Segunda de Tesalonicenses 2:7. Amados, el misterio de la piedad continúa trabajando para la salvación y la felicidad eterna del hombre, pero a la vez, y especialmente en estos postreros días, el misterio de la iniquidad trabaja incansablemente, astutamente, para la manifestación del hijo de perdición, el anticristo. El misterio de la iniquidad está trabajando activamente en lo político, en lo económico, en lo social, en lo moral, en lo familiar, en lo religioso, dando los toques finales al escenario de la historia para que haga su aparición el anticristo, aquel inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. A medida que la edad llega a su fin, a medida que el levantamiento de la iglesia se aproxima, el engaño diabólico, el misterio de la iniquidad se torna más astuto. Nuestro Señor Jesucristo, refiriéndose a estos nuestros días de proliferación del engaño, dijo: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Mateo 24:24. Y el apóstol Pablo escribió: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Primera de Timoteo 4:1. Hay un maratón de falsos cristos en todo el mundo, cada uno autoproclamándose el verdadero y cada uno con multitud de engañados seguidores. Es el misterio de la iniquidad. Abundan los falsos profetas por doquier, que profetizan vanidad, carnalidad, mentira, engaño. Profetizan distinto a lo que la Biblia establece, en contra de la estabilidad y permanencia del matrimonio. Profetizan separando y divorciando matrimonios. Profetizan recasando divorciados.
Amados, el Espíritu Santo es el autor de la Biblia y nunca va a decir nada contrario a lo que ya dijo y estableció en la Biblia. Esos que hablan rompiendo matrimonios, rompiendo hogares, rompiendo iglesias, rompiendo la Biblia, son espíritus engañadores, son demonios, son falsos profetas, pertenecientes todos al misterio de la iniquidad. Y es tan grande, persistente y persuasivo el poder de Satanás para engañar, especialmente en estos días del fin, que a menudo a los mismos que tiene engañados les hace creer que están en la verdad. Y aún más en estos días del fin, hasta creyentes, iglesias, concilios fundamentalistas de avivamiento están siendo engañados por Satanás en muchas maneras. Cuando el Espíritu Santo levante a la iglesia, la cual está compuesta por todos los lavados en la sangre de Cristo y cuyos nombres están escritos en el libro de la vida en el cielo, entonces el misterio de la iniquidad se manifestará y el diablo, el anticristo y el falso profeta van a implantar una sola iglesia en el mundo, la iglesia apóstata, compuesta por todos los incrédulos a Dios, los que rechazaron a Cristo y a su evangelio. Y ya el misterio de la iniquidad está aglutinando los componentes de esta superestructura religiosa ecuménica, reuniendo los representantes de las religiones paganas del Oriente y del Medio Oriente, del romanismo, del ortodoxismo, del anglicanismo, del protestantismo y hasta de sectores evangélicos fundamentalistas y aún de avivamiento o pentecostales. Amados, la resistencia y aún la oposición a la verdad bíblica, a la sana doctrina, a la consagración, a la santidad, a la obra misionera y a la evangelización del mundo, no viene de los paganos, ni de los modernistas, ni de los ateístas, ni de los materialistas, sino que la mayor oposición y persecución viene de aquellas almas atrevidas, astutas, contumaces, adoradores de su concilio u organización, que tienen apariencia de piedad, pero que con sus acciones niegan la eficacia de ella, que simulan o a lo mejor creen que pertenecen al misterio de la piedad, pero en la realidad, en la práctica, en los frutos, demuestran pertenecer al misterio de la iniquidad. Son cizaña en medio del trigo, son instrumentos de Satanás. Con dolor en mi corazón tengo que referirme a la bochornosa ola de adulterio, de divorcios, de recasamientos, de concubinatos, en que muchos creyentes y pastores están envueltos, cuyos hogares están en crisis o se han roto, siguiendo los malos consejos de libros supuestamente evangélicos que fomentan el divorcio, el recasamiento, el pecado, comprados en librerías supuestamente evangélicas, que con tal de ganar unos dólares no les importa la inmundicia que vendan. Es el misterio de la iniquidad en acción. Amigos, ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. Cuando el Espíritu Santo y la Iglesia de Jesucristo sean quitados, entonces se manifestará aquel inicuo, el anticristo. Estamos viviendo los postreros días y el misterio de la iniquidad trabaja febrilmente para adelantar sus planes. Trabajemos nosotros denodadamente para adelantar la bendita obra del Señor. Trabajemos por Cristo para que no nos sorprenda el anticristo. Impulsemos el misterio de la piedad para que no nos envuelva el misterio de la iniquidad. Amigo oyente, si quieres verte libre,
de los poderes infernales que operan activamente en el mundo, refúgiate en Cristo. Levanta tu mano delante del Señor mientras oramos. Oremos. Oh Dios, gracias por el gran misterio de tu piedad que hizo posible el sacrificio y la sangre de Cristo para salvarnos y redimirnos. Dios mío, salva estas almas, sana a estos enfermos, liberta a estos cautivos del poder de las tinieblas, bendice a todos, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén.